eh, contestar algo así es sobre de antes. Vale, en tu ejemplo, cuando los jugadores de baloncesto se intentaron posicionar y defender sus ideas, el gobierno intentó despolitizar el comportamiento. Ya, Es ya, ya, decir, ya, diciéndoles que se centren en el deporte porque, vale, ya. porque, vale, Sí, sí, esa era la sí. pregunta, ¿no? Sí, yo creo que sí, eso fue lo que pasa. O sea, yo no dudo que muchos de esos jugadores de la NBA, a nivel orgánico, evidentemente, sienten que que están siendo agraviados, que hay un proceso de opresión que necesariamente los cruza. El problema es que estamos hablando de que tienen un nivel de compromiso con ciertas estructuras de poder y claramente la agenda fue ahí como que una llamada y desarticular cualquier posibilidad de politización más seria, de organización política, ¿no? Y eso tardó 5 minutos en disuadirse. Evidentemente eso recae en lo que mencioné hace 5 segundos. No sé si hay fans de la NBA aquí, pero si hay algunos que, que recuerdan a este jugador Abdul Rauf en los 90s, que se manifestó y protestó varias veces en contra de la intervención política de los Estados Unidos en algunos otros países, y él protestó en el himno nacional. Literalmente le costó su carrera en la NBA después de eso, ¿no? Y ahí habla también de que muchos de estos jugadores actualmente quizá no van a estar en las de apostar jugarse su carrera, ¿me entiendes? Entonces ahí habla también del nivel de politización, los cuales priorizan una cosa y terciarizan otra. Entonces, por ahí va también el asunto. Gracias. Otra pregunta. Me voy a explicar en inglés. Dale, dale, Um, dale, dale. in your own work, what's the work that you do through your albums and through your art, especially with rap, to kind of confront the themes that we're talking about tonight? Bueno, mi música, mis álbums de alguna manera tratan de profundizar en debates y diálogos sobre políticas anticoloniales con la intención de generar plataformas políticas que puedan ser útiles a través de la cultura para pues generar algún tipo de transgresión y de movilizar políticamente a través de la participación y de la creación artística y de la creación cultural, ¿no? Trato evidentemente de incidir en los cambios culturales a través de producción intelectual, a través de producción de conocimiento. Ese es mi trabajo, ¿no? Creo que en muchos contextos se ha logrado. Tengo álbumes que están muy enfocados, que han sido algunos de los álbumes temáticos que han construido enfoques y narrativas que no se habían tocado en el hip hop hecho en español, de alguna manera tematizando ciertas áreas de discusión que no se había hecho antes y que quedaron ya como instituidos pues como piezas importantes en la discusión anticolonial, ¿no? Entonces, pues ya sea a través de la música o a través del cine documental, es algo que yo siempre estoy ponderando y siempre estoy haciendo, ¿no? Gracias. Otra pregunta. ¿Qué otro papel puntual creas que el hip hop debe estar jugando en este momento? Como en este momento political en del mundo, tienen muchas diferentes cosas, países, fascistas, aquí, ahí, y, y ya. Está. Bueno, ahí hay que entender que el hip hop no es unidimensional, el hip hop no es una sola cosa, ¿no? El hip hop significa cosas distintas en cada cabeza, en cada universo, ¿no?
Yo creo que evidentemente yo apuesto no solo con el hip hop, sino con el arte en general, en un nivel de profundización crítica que responde a una tradición anticolonial y a un proceso pues de compromiso social más y compromiso político. Obviamente eso no quiere decir que tiene que hacerse necesariamente a través de la discursividad, a través de la palabra. Pues yo pienso que se puede hacer música celebratoria, música de júbilo, música festiva, música que puede bailarse, que puede disfrutarse y a la vez ser música profundamente comprometida con una tradición anticolonial, con un proyecto político, ¿no? Creo que no están peleadas una con la otra, ¿no? Entonces yo creo que la posibilidad que el arte y que el hip hop nos ofrece es mucha, es muy amplia como para decir que existe un solo camino para encontrar esa ruta. Yo creo que el hip hop debe de entenderse así, ¿no? Y en esa medida, pues encontrar hilvanar experiencias similares y generar procesos en comunión. Vale, muy bien, muy bien. Gente, estamos en un periodo de preguntas y las respuestas. Si quieres, tienes preguntas, escríbeles y ya está. Ok, tenemos. Mira, yo quiero comentar. ¿Qué? No, digo que iba a comentar algo brevemente como para contextualizar lo que hemos estado hablando. Una de las cosas que con el hip hop me parece como que hay que tomar en consideración es que por mucho tiempo se celebra en ciertos espacios que organizaciones como la ONU, como United Nations, eh, instituya una fecha concreta para el nacimiento del hip hop, ¿no? Como que, el hip hop nació en el tal día de agosto de 1974 o 77, el día que en el Bronx, ¿no? Eso estratégicamente puede resultar muy problemático y mucha gente los celebra como ciegamente, ¿no? Y puede resultar problemático por lo siguiente, porque al determinar una fecha concreta de nacimiento de un movimiento cultural, se está de alguna manera evadiendo la conversación sobre todos los procesos históricos, culturales, económicos que estuvieron previos a esa experiencia cultural para poder para que gestaron y que dieron por como resultado el que conociera, el que esa fiesta sucediera en ese día, en ese momento, en el Bronx, en los 70s, ¿no? Creo que de esa manera organizaciones como las Naciones Unidas están suprimiendo ciertos procesos históricos que tienen que ver con procesos de diáspora, procesos de empobrecimiento sistémico, procesos de racialización, etcétera, ¿no? Al decir que el hip hop es una cultura universal, también se cae en ese hilo delgado de decir que una cultura universal le atañe automáticamente a cualquier persona, ¿no? Y yo entiendo que el arte sí puede ser abrazado universalmente, pero al mismo tiempo tiene un origen meramente conectado con la experiencia racializada, ¿no? Entonces ese tipo de cosas no debemos de olvidarlas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo concreto de cómo el liberalismo puede desarticular históricamente ciertos procesos políticos, ¿no? Que es muy cabrón. Yo personalmente, yo más bien comulgo con la idea de que más allá de tener una fecha concreta de nacimiento, el hip hop es producto y consecuencia de una serie de experiencias históricas, políticas, culturales, sociales, en las cuales el factor racial, el factor económico, el factor sistémico era prioritario y tiene que reconocerse siempre como parte fundamental de esta génesis, ¿no? No sé si tienes por ahí alguna otra pregunta o me sigo por aquí. Vale. Ya. Sí, no, muchas gracias para todo. Es muy curioso, muy interesante este tema. Cuando, como
donde hip hop y liberalismo que tiene intersección y en cómo ha efectuado hip hop, especialmente. I grew up in the 80s, 90s, so hip hop was más o menos una religión para mí también. Era mi otro padre, madre, algo así. Es muy interesante. Y pues, vale. If anyone has any more questions, alguien tiene más preguntas o algo así, vale. Ya. Bueno, yo mientras si te surgen las preguntas, adelante, interrúmpeme. Digo yo, mientras, si no hay ninguna pregunta, puedo continuar con un par de cuestiones, ¿no? Vale. Que básicamente es el revisar cómo históricamente el proceso de cooptación y de neutralización política ha efectuado y ha marcado patrones muy, muy, muy difíciles de no ver, ¿no? O sea, podemos ver cómo en algún momento el rock fue cooptado, blanqueado y despolitizado de alguna manera y posicionando a Elvis mundialmente como una de las figuras más preponderantes en la historia del rock, ¿no? Lo cual es como completamente absurdo, ¿no? Vemos con el hip hop el fenómeno de varios personajes, ¿no? En el momento en el que el principio de los mediados de los 2000, donde el mayor consumidor de música hip hop eran los blancos suburbanos en Middle America, ¿no? Y en las grandes ciudades de los Estados Unidos, y una figura como Eminem estaba representando como esa experiencia de la blanquitud, ¿no? En muchos sentidos, y digo, de acuerdo a muchas narrativas que se atreven a posicionar a Eminem como una de las figuras más importantes en la historia del hip hop, ¿no? Lo cual es básicamente pues otro proceso de desracialización y de despolitización en muchos sentidos de la experiencia de hip hop, ¿no? Y después con este fenómeno de la necesidad del modelo cultural liberal para ajustarse a las nuevas dinámicas de la modernidad y de la ciudadanía, el caso de Macklemore, en donde, por ejemplo, ya no era muy bien visto ni muy permisible esta personalidad de blanco irreverente que estaba involucrado como en el consumo de Perdón cierto un tipo de momento, sustancias. Boca, lo siento. Tenemos 4 minutos y sí que está bien. Tenemos uno más pregunta. ¿Está bien para ti? Lo siento, I know you were talking about appropriation and this is muy importante. Pero ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Alguien? Bueno, estoy siempre haciendo cosas, estoy haciendo un disco que debe salir en, en diciembre, y estoy terminando un libro, estoy escribiendo para un nuevo proyecto documental, estoy siempre activo haciendo cosas. Viene por ahí, chequen el disco en diciembre, 11 de diciembre sale. Ya. Vale, muchas gracias. Lo siento para cutting you off a little bit here and there. Just wanted to make sure people got some questions in, brother. Pues tienes 3 más minutos si quieres finish what you were saying and maybe a final thought, and then we can move on to the next part of our night. Ok, sí, lo que hablaba era justo eso, como el asunto de cómo históricamente la apropiación cultural ha ido derracializando y posicionando ciertas figuras con mayor visibilidad, que al final del día lo más importante de la apropiación cultural no termina siendo la cuestión de la cultura como tal, sino tiene que ver con la cuestión del poder y con el empobrecimiento y la falta de acceso
a ciertas plataformas por parte de las personas que realmente han generado este proceso cultural. O sea, al final del día tiene todo que ver con poder, con acceso, con recursos y con explotación de esos recursos, ¿no? Al final del día lo menos importante termina siendo la parte estética, ¿no? Y bueno, vemos ahora concretamente, ya que estamos en España, vemos lo que está sucediendo con el caso de artistas como Rosalía, ¿no? Y ese tipo de cosas que al final del día pues es el mismo fenómeno, ¿no? Como esa misma narrativa de, de, de absoluto performance, de ciertas experiencias racializadas, de ciertas experiencias, subjetividades conectadas con el empobrecimiento, que bueno, en ciertos momentos pues se tornan como un modelo estándar dentro de la industria cultural hegemónica, ¿no? Al final del día, concluyendo, creo que es importante tratar de hacer trabajo para que el hip hop y el arte que defendemos no termine siendo música necesariamente música de conciliación o música casi que pudiera ser como música de elevador que no le molesta a nadie, ¿no? Yo apuesto más por música y por arte que genere procesos de transgresión, que genere procesos de goce, de resolución emocional, también meramente conectados al placer, al deseo, al disfrute como tal, pero desde la experiencia de nosotros, ¿no? No al revés, no la experiencia de ellos, ¿no? Y pues en esa medida, pues buscar nuevos horizontes políticos que conecten, que generen sinergias con otras entidades en el sur global y bueno, ese para mí es el camino, ¿no? Así que no sé si hacemos la transición o qué Sí. es tu opinión. Pues muchas gracias. Era una más pregunta, es nuestra última pregunta, and then we're going to transition to the next part a las 11:10. La última pregunta es, ¿puedes hablar un poco de tu proyecto Imaginación? Imaginación es mi primer libro. Salió editado en el año 2007. Eh, es un 2007, sí, 2007. Es un libro, una colección de poesía. La primera vez que publiqué en ese tipo de formato, una colección de poemas. De hecho, voy a compartir un par de piezas de ese libro y pues fue una primera experiencia, un primer acercamiento como a publicar un ejercicio en donde se hermana un poco la cuestión el spoken word y la poesía con la discursividad que veníamos manejando, que veníamos interesados en cubrir, ¿no? Respecto al giro anticolonial y a contar historias en otro tipo de formato, ¿no? Entonces, pues por ahí lo pueden conseguir, quizá hay una antología que reeditamos hace poco y lo pueden comprar en mi página si a alguien les interesa. Vale, pues Boca Floja, muchas gracias para este charlar y presentación. Muchas gracias a todos para atender esta noche. Si if you bought tickets, si compraste billetes para el siguiente parte, en más o menos en 10 minutos vamos a pensar una sesión de poesía. Muchas gracias a todos y Boca Floja, si tienes algo más, no pasa nada. Bueno, nada, invitarlos a que se queden a checar la poesía. Empezamos en menos de 10 minutos y nada, nos vemos ahora. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto.